Alberto Pardo acaba de entrar en el Faro de la Ser. ¿Qué tal? Buenas noches. Te voy a preguntar, para empezar, un seudónimo. ¿Cuál quieres que utilicemos? Puntiagudo. Puntiagudo. Bueno, y la primera pregunta que hago siempre a los invitados es la relación que tienen con el mar, pero a ti te voy a preguntar por la que tienes con el mar de la costa gallega. Exactamente, pues llevo toda una vida veraneando en Galicia, en Coruña, o sea que para mí es un nexo desde la infancia hasta la madurez actual. Para mí tengo morriña constantemente. Cuando estaba en Inglaterra tenía morriña, ahora tengo morriña, y es esa conexión mística con el mar. Vivían allí tus abuelos, ¿no? Mi abuelo era de Ferrol, Ferrol, y mis padres, y luego la mitad de mi familia, por las dos partes, tenían casa ahí. Entonces, y ahora vamos ahí todo el familión. Y de hecho, la creatividad, que cuando más productivo estoy, siempre es cuando estoy ahí relajado. ¿Tú recuerdas tus veranos allí? O sea, porque naciste en Madrid, ¿no? Exactamente. Yo todos los veranos era el niño rebelde que me salía un poco del molde por las iniciativas musicales que había en casa, ¿no? Desde se tocaban mis tíos y se cantaban canciones de los chachaleiros, que son música andina de Latinoamérica, con 6 armonías. Y ponían los Beatles. ¿Se tocaba eso en tu casa, sí, tu familia? Se ponía los Beatles o Elvis o Ray Charles de fondo, y luego cambiaban radicalmente a cantarse estas canciones, porque les habían traído amigos de Latinoamérica vinilos de los chachaleiros. De todos modos, los gallegos son muy cantarines. Les gusta acabar las veladas siempre cantando. Sí, o en este caso, no sé, porque me echaban morro. Y nosotros, recuerdo que de repente era muy surrealista estar como pequeño versionando Knocking on Heaven's Door y salir al jardín y estar mis abuelos de Licor Café, mis tíos, perdón, de Licor Café y cantando Samba de mi esperanza. Era bonito, muy bonito. ¿Desde cuándo cantas? En realidad me acerco a cantar, no me considero cantante, me gusta componer, eso es un poco, y en mi casa siempre hubo música, pero yo creo que desde los 7-8 años ya estaba ahí aporreando el teclado, y simplemente al escuchar las teclas, las que funcionaban, porque algunas estaban destrozadas, ya intentabas cantar. Yo recuerdo que la primera canción que canté sería Gran Bola de Fuego. Mira, no será esta entonces que teníamos precisamente preparada, ¿no? ¡Qué curro! Y eso yo emulaba. O sea, ¿te podemos imaginar de pequeño aporreando qué? ¿Un teclado que tenías? Había un clavinova, luego había un piano de pared, pero claro, ya al final me alejaban de los pianos porque los iba destrozando. Claro, es que me llamó mucho la atención que digas, yo era pequeño y salía a versionar Knock 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 Heaven's Door, ¿sabes? O sea, como de pequeño. Bueno, en realidad musicalmente era muy fácil, era hacer 3 acordes y luego intentar que la letra no fuese guachi guachi del todo, ¿no? Y ahí con la música ya enseguida me empezó a picar lo anglosajón. Uh-huh. Detrás de este seudónimo, Puntiagudo, está Juan Celada, un músico muy interesante, muy interesante, con una trayectoria que los oyentes que no conozcan os vais a quedar asombrados. Pero ¿por qué te has puesto Puntiagudo de seudónimo? Pues heredo de la parte de mi madre muchos nervios distintos, y uno de ellos es una dislexia absurda, que en plena discusión familiar yo quería decir 2 cosas a la vez. Y era un tema peliagudo el que quería decir. Pero a la vez el tema era delicado y era un tema puntilloso, y me salió puntiagudo. Y ya desde entonces me quedé en familia con puntiagudo. Mira, hay una imagen que ya hemos, yo creo que visionado, ¿no? Tocando el teclado, también con toda tu familia cantando, pero a mí hay otra que me gustaría recordar contigo, y es cuando los Reyes Magos te traen un monopatín. A mí me pasó una anécdota de lo más traumática con el monopatín. La conozco, sí, cuéntala, a ver. Joder,
Yo solo recuerdo eso con el monopatín. Entonces, cuando la gente va de skater por la vida, entiendo que recuerda otras cosas. Yo recuerdo la cuesta del garaje. Bueno, primero la emoción, ¿no? La emoción Sí, de la emoción recibir el monopatín. En mi dislexia sentimental también salía corriendo a probarla y con los hermanos o los primos que estuvieran, todos intentábamos ahí, pues cada uno fliparse más, ¿no? Y en una de las cuestas, a mí me encantaba ponerme de rodillas por encima del monopatín. Y estaba remando como sea, con las manos, ¿no? Contra el asfalto. Y en una de esas meto mi mano dentro de la rueda, meto la mano y estaba ya cuesta abajo en la cuesta llegando al garaje. Y la cuesta era larga, ¿eh? Y la uña del meñique se me levantó por completo. Hasta tal punto que vi, nada, como una película de miedo, totalmente vi todas las entrañas. Y de lo mucho que me dolió, era como ese mareo que no sabes bien dónde estás. Y me mareé un poco y hasta que lo ves no gritas. Y cuando lo vi me pegué un berrido y... ¿Volviste a montar alguna vez el monopatín o ya lo escondiste para siempre en el garaje? Lo fui dejando y luego fui desarrollando un absurdo vértigo, no sé por qué. Creo que por Galicia también, por los acantilados de Galicia. Y la película Mar Adentro, que tuvo cierta, no sé, como un pozo ahí un poco delicado, pues no se me dio por ahí, no sé. Bueno, Juan Celada, te hemos traído a este programa que hoy gira sobre la revolución, aunque pienso que igual te hubiera venido muy bien el de ayer, titulado Vivir fuera, porque cuando eres muy pequeño os vais a vivir a Hong Kong, ¿no? Con la familia. Sí, gracias al trabajo de mi padre, que le enviaron a un banco. Mi padre, bueno, de vocación era un gran músico, estudió Derecho en Santiago de Compostela y era un loner, como dicen los ingleses, porque estaba enterrado en sus libros y con sus vinilos y con su guitarra. Y él siempre quiso ser músico. Bueno, él... hoy en día ya jubilado toca con 4 o 5 bandas y por fin se puede dedicar a ello, ¿no? Pero claro, cuando empezó a crecer la familia, pues le llamó a la puerta un poco la responsabilidad y aceptó un trabajo en un banco y le enviaron a Hong Kong, trabajo que no quiso aceptar nadie. Y eso cambió un poco nuestras vidas para siempre. ¿Y qué tal? ¿Una experiencia así? Sí, seguía siendo una colonia inglesa todavía, entonces fuimos a un colegio inglés y era como, mis amigos, era como la ONU, era 5 nacionalidades distintas, o bueno, tropecientas, ¿no? De repente te explota la cabeza, en un mercadillo ves cómo cortan las cabezas de las serpientes. Recuerdo también una anécdota de por educación había que tomarse una sopa de gallo o de no sé qué era, y había un ojo flotando en la sopa, y era de muy mala educación si no te tomabas el ojo. Entonces, claro, la decisión es, ¿lo masticas o te lo tragas? Te iba a preguntar yo tragué. ¿había que masticarlo o tragarlo? Yo tragué como... Y ahí maduras muy rápido. Bueno, luego has vivido en un montón de países, has tocado en un montón de ciudades del mundo, pero llamándose este faro Revolución, ¿qué te viene a la cabeza? You say you want a revolution, well, you know, we all want to change the world. You tell me that it's evolution, well, you know. Eso es lo que me viene, etcétera, etcétera. No, los Beatles, porque es infancia, ya sé que es muy obvio, ¿no? El vínculo con tanto la terminología como el fondo, pero es que cambiaron tanto. Recientemente, no sé si has visto un documental sobre el impacto que tuvieron los Beatles en nuestra cultura. Completamente, es un punto de aparte, es un punto de inflexión. Es como como Mohamed Ali o como Martin Luther King y gente así, pues los Beatles fueron un poco similar. Y para que tuviese tanto impacto décadas después, con tantas juventudes. Luego recuerdo en la universidad estudiar mucho la generación del 68, los estudiantes de París y toda esa etapa como muy revolucionaria. Claro, el 68 vuelvo a los Beatles, es cuando creo que era la etapa de Revolver y le sigue impactando a músicos 50 años después, con lo cual ahí lo bonito de ver es un poco el nexo ahora,
es que ya eran unos visionarios y querían una serie de igualdades que ahora quizás no podemos dar por hecho porque no existen del todo, pero ya se luchaba por eso, ¿no? Sí, dirías que el siglo XXI puede ser la revolución de las mujeres, que es una idea que está saliendo todo el tiempo en el programa. Eso es, y lo que parecían sueños utópicos en el 68, que sean ahora realidades y que sean que exijamos esto como normalidad. Juan Celada, hablando así de los Beatles, ¿cómo fue para ti estudiar en la escuela de Paul McCartney y cómo fue que te premiara y la relación con él? Cuéntanos eso. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Se me ocurre esa canción. Pero ¿cómo fue eso de estar en la escuela de Liverpool? Era el presidente de honor de la escuela y el honor que tuve yo fue que al entregarme un premio de composición, que grabé un disco con unos noruegos, en la graduación, que fue como todo muy americanada total, eso de que se tiran los sombreros estos de la plena graduación, a mí me entregó un premio y pude tener un mano a mano con él. ¿Qué te dijo? Y bueno, estuvimos hablando somos dos guitarristas zurdos, a mí me impresionó mucho su aspecto físico, que parecía un chavalín, de una piel toda estirada. Y claro, yo me quedé sin palabras. Eso que no vocalizas y no sabes muy bien cómo procesar sentimientos y pensamientos. ¿Pero cómo entraste en esa escuela, Juan Celada? Bueno, eso fue una audición que me recomendó aquí un profesor en la Escuela Creativa de la calle La Palma, Andy Phillips, al cual, si está despierto, le mando un saludo. Me dijo, mira, plántate ahí, a ti que te gusta Billy Joel, tócales 2 temas de Billy Joel y les cuentas tu vida y a ver qué pasa. Y una semana después me llegó una carta por el buzón y invitándome a que fuese, y es una beca que concedía AIE, la Asociación de Intérpretes Española, y bueno, aquí fui y eso también cambió mi vida para siempre porque ya volví a conectar con Gran Bretaña y todo ese mundo musical. ¿En cuántas ciudades del mundo has tocado, Juan Celada? Pues lo que más me permitió viajar fue mi experiencia en los cruceros. En los cruceros, ¡qué bueno! que ahora no les recomiendo demasiado. Los cruceros me permitieron... Estás en el programa adecuado, te das cuenta, ¿no? Totalmente. De hecho, otra cosa que tengo pánico, quizás lo cuento más tarde, pero los cruceros, la estela que deja el crucero de noche, la inmensidad del océano, eso es abrumador. Mirar la estela con los motores gigantescos y de noche en medio del océano, en medio del Atlántico, por ahí perdido. Claro, esa espuma blanca, ¿no? Sí. Que marca la travesía. Sí, por un lado tiene una fuerza como que te cautiva y luego tiene una parte como que te estremece, ¿no? Bueno, pero entonces estuviste tocando en cruceros. Sí, y por ahí salía de Miami, te volabas a Miami y te hacías todo el Caribe o desde Barcelona hacia el Mediterráneo. Luego recuerdo una muy cachonda que fue saliendo ¿desde dónde fue? Desde el sur de Inglaterra, lo diré, no sé si era, bueno, el sur de Inglaterra, uno de los puertos, Portsmouth creo que era, a Nueva York con el Queen Mary II, que es el barco mítico británico, sí. Pero lo había alquilado Porcelanosa, a modo de una semana, como una travesía, y estaba la España, digamos, para mí, yo que era un guiri perdido, la España de la farándula, de todo el corazón. Estaba Isabel Preisler, por ejemplo. Estaban todos. Yo le estaba tocando en el piano bar, yo le tocaba canciones a Valeria Maza y a gente así. ¿Y qué pedían? Estaba Chiquito de la Calzada. Hombre, ¿pero estaba como invitado o también estaba como invitados, también de invitados? Sí. Era muy bizarro. Y lo más gracioso de esa trayectoria fue que ninguno de los españoles que estaban ahí, de los 2.000 personas que había, querían seguir las normas, rigideces de los británicos y el Queen Mary II. Pero esto de cenar y acabar a las 9, ¿qué es esto? Claro, esto de acabar las cenas a las 8:30 y que la discoteca cerrase a las 11 y que este tipo de cosas. Claro, el Queen Mary es todo muy british, muy puntual, ¿no? Educado, aparentemente, porque luego no lo sé, pero... Y claro, Chiquito, pero ¿y yo qué tal? Y a ver, ¿y entonces qué canciones te pedían? Pues yo venía de tocar piano bar a la inglesa,
Pues mucho de Frank Sinatra y de Elvis y y Ray Charles y ese tipo de repertorio. Y te decían sarandonga. Y que cambiara. Y ese toro enamorado de la luna. ¿Sabes? Tenía que cambiar a ese rollo. Pero bueno, te va dando tablas. Bueno, Juan Celadas, que se nos va a ir el tiempo y por supuesto quiero que me hables de Cercedilla. Pues Cercedilla... Me tienes que contar esa casa y ese proyecto. Es el lugar de remanso, de paz para mí. Una casa de mi abuela que tiene vida desde el 69 o el 70 y tuvo su etapa gloriosa en los 80 y los 90, con un prado y una casa muy plana, muy setentera, con techos de madera. Y ya hace unos años ya descubrí que las sesiones musicales ahí eran especiales y sonaba especial. Así que hace poco me empecé a probar, llevarme trastos y grabar. ¿Ya no vive tu abuela? No. ¿Ya no vive tu abuela? Nada, ahí estamos los que, la tercera generación, vamos lo que podemos, mientras no se ponen de acuerdo qué hacer con la casa. Y la verdad es que las grabaciones ahí son una pasada, además que desconectas de Madrid, de todo el caos y el estrés y esto de tener que estar en un lado a una hora, nada, todo lo contrario. Y se da la casualidad que grabamos también en invierno cuando caían unas nevadas bestiales. Levantarte por la mañana y ver todo un campo nevado y grabar así en ese contexto con la chimenea y demás es un lujo. Así que llamamos el último disco Cercedilla Sessions porque era una dedicatoria a lo que es el lugar y un poco a esa grabación en directo, cruda, orgánica, ¿no? de la banda. ¿Con cuántos músicos, Juan Celada? Cinco músicos. Llevamos un órgano, un Hammond, un batería, bajo, guitarra, teclado y voces con alguna colaboración y nada, con muchos cacharros, cables y demás, pero claro, en un contexto único. Uh-huh. ¿Qué canción quieres dejar? Te voy a decir ¿qué otra canción, porque la verdad es que nos ha regalado ahí un montón de cositas pues para los oyentes del Faro. Ya que estamos de recogida, esta canción se llama Pick Me Up, que habla un poco también de la lucha de la gente que se siente un poco afectada, a veces humillada, a veces desubicada, por el motivo que sea, y la gente que está detrás apoyándote, pase lo que pase, o que puede ver una esperanza, ¿no? Va un poco de eso. Vale, a ver. Pick me up when I need dancing, show me when I ain't right. Hold my hand for romance, and let me know when it's too tight. Alright, the night is done, won't you pick me up? Pick me up when I need saving, when I'm gone, show me the light. It's your love I'm craving, even when I put up a fight. Alright, the night is ours, won't you pick me up? All the echoes they rang, was a little too much? All the traces of you as I follow behind. Show me how you snap your fingers and a twinkle in your eye. Show me when you let it linger, a little pause when you pass me by. Oh, I think I'm falling, won't you pick me up? Show me how this love thing goes, I'm a little torn inside. Show me the lives I suppose I've been going on a ride. I'm ready to give in, won't you pick me up? All the echoes they rang
Was a little too much. All the traces of you as I follow behind. When I'm feeling blue, pick me up. When I'm broken, it's true, pick me up. Yeah. All my faith is in you, so pick me up, won't you? When I'm feeling blue, pick me up. When I'm broken, it's true, pick me up. Yeah. All my faith is in you, so pick me up, won't you? Qué lujo tenerte aquí, Juan Celada. Qué maravilla, la verdad. Muchísimas gracias. Placer. Tenemos que despedirnos con una canción, bueno, ahora con otra canción, pero con una pregunta que hago siempre a mis invitados. Estoy recordándote, de repente estaba oyéndote cantar y estaba pensando en esa sopa en Hong Kong con el ojo, en ese monopatín que te arranca el dedo, en ese crucero lleno de gente mirando porcelanosa. la estela. En tu vida con Paul McCartney has tocado, yo qué sé, tuviste una canción que fue un súper éxito en Inglaterra y solo te ganaba Adele. Quiero decir, tienes una vida tan apasionante que cuando te vaya a hacer esta pregunta no sé por dónde vas a salir. ¿Tú quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida, Juan Celada? El faro de mi vida, sin lugar a dudas, es mi padre, que yo creo que no es ninguna novedad en cuanto al haberme dedicado a la música y el haberle cogido el gusto ese a la música intuitivo, de pillar las cosas de oído, y luego me ha ayudado eso para comunicarme e integrarme con la sociedad como buenamente puedo. Ha sido todo gracias a la música, así que yo creo que ese sería un faro, pero intento que luego lo sean canciones también, porque te explican muchas cosas, ¿no? Y eso podría dar una lista eterna, ¿no?, de canciones. Bueno, una tuya de este último disco, para despedir. ¿Cuál quieres que escuchemos? ¿Y por qué? Pues pondría Everywhere I Go, ya que hablamos de estos destinos distintos y todas estas referencias, porque es una canción animada, que suena a que le estás dedicando a un amor a alguien, pero yo creo que en realidad se lo compuse al pequeño ukelele que me acompaña ahora de vez en cuando. Entonces, en vez de ser romántico, es una dedicatoria a la música que me acompaña allá donde vaya. Ahora ya sabremos, al oír la canción, que no hay ningún amor sino un ukelele. En realidad es el amor a la música, y por ahí van los tiros. Muchas gracias, Juan Celada, por acompañarnos. Ha sido un placer. Un placer, de verdad. Buenas noches. Feel a gentle breeze, yeah, and it's sweeping you in. What a beautiful afternoon. The more the reason to give in. When the storm clouds are raging, just remember in a song